Hola, sea bienvenido al estudio de hoy. Según algunos, después de Jesucristo, Lutero sería el hombre sobre el cual se ha escrito el mayor número de libros. ¿Qué hay de tan fascinante en la vida de este hombre? ¿Cuál fue el papel desempeñado por él en el gran movimiento de reforma que registró el siglo XVI? En nuestro estudio de hoy, conoceremos un poco más en relación a su historia. El día 10 de noviembre del año 1483, aquí en esta casa, en Eisleben, condado de Mansfelder, nació Martín Lutero, aquel que llegaría a ser el reformador de Alemania. El día 11 de noviembre de 1483, el día siguiente a su nacimiento, Lutero fue bautizado en esta iglesia de San Pedro y San Pablo aquí en Eisleben, y recibió el nombre de Martín porque el santo del día en que nació era San Martín. Lutero asistió a la escuela hasta los 14 años. Su padre, orgulloso de la inteligencia del hijo, lo mandó a Magdeburgo y después a Eisenach, donde tenía familiares que podrían ayudar en la educación del joven. Pero como los familiares también eran pobres, Lutero, con el ejemplo de sus amigos, tuvo que cantar de puerta en puerta para ganar su sustento. Lutero tenía una bella voz, y eso le agradó a una señora de la ciudad llamada Úrsula Cotta. Luego de un tiempo, ella y su esposo, Konrad Cotta, recibieron a Lutero en casa, y mientras él estuvo en Eisenach, lo ayudaron en sus estudios. Lutero progresó en oratoria, lenguas antiguas y poesía. En abril de 1501, el padre de Lutero lo envió a esta universidad, aquí en Erfurt, para estudiar Derecho, y esta era la universidad más famosa de Alemania. Aquí él estudió Ciencias Naturales, Historia, Derecho, Filosofía y Astronomía. En 1505, junto a otros 16 candidatos, él hizo un curso para Magíster, quedando en segundo lugar. Lutero fue a pasar algunos días en la casa de sus padres en Mansfeld. El día 2 de julio de 1505, cuando él volvía de Mansfeld hacia Erfurt, por este camino se desató un gran temporal. Los rayos cortaban el cielo y un rayo lo lanzó por tierra. Y él hizo un voto a Santa Ana, que era patrona de los trabajadores de minas, que si él sobrevivía, se haría monje. Esta piedra señala que esta experiencia ocurrió en esta región. Pasada la tempestad, Lutero se levantó sin haber sufrido ninguna herida, y así, el día 17 de julio de 1505, él vino a este monasterio, Agustino de los Eremitas, para cumplir su voto. Sus amigos le dijeron que volviera atrás en su decisión. Él estaba consciente de la decepción que causaría a sus padres por abandonar el curso de Derecho, pero aquí en este monasterio él esperaba encontrar paz para su corazón. Pastor Tim,
¿Cuál fue la experiencia que Lutero vivió en este monasterio? Lutero estuvo en este monasterio de 1505 a 1511, a excepción de un año en que estuvo en Wittenberg entre 1508 y 1509. Aquí él buscó paz de espíritu para su alma. Él hacía penitencias, ayunos y otras formas de autoflagelación en el intento por encontrar la paz espiritual que tanto deseaba. Él encontró un gran amigo en Johann Staupitz. Él era el superior de la orden de los agustinos y Lutero se confesaba a veces con Staupitz. Pero la reacción de Staupitz era: tú estás confesando pecados tan simples, tan insignificantes. No has cometido adulterio, no eres tentado por mujeres u otros problemas de esa naturaleza. Y él decía: yo no tengo paz de espíritu y no encuentro paz. Y Staupitz llamó su atención hacia el Evangelio de la gracia de Dios. Ese hombre, un católico fervoroso, tuvo una influencia muy significativa en la vida de Lutero. Además, fue en la biblioteca de este monasterio que Lutero también encontró el primer ejemplar de la Biblia latina. Observó esa Biblia y vibró de emoción al ver por primera vez una Biblia completa. Entonces soñaba que un día recibiría un ejemplar de esa Biblia, no imaginando en esa época que él se transformaría en el traductor más importante de la Biblia en lengua alemana. Además, en una ocasión importante también, Lutero tuvo cierta influencia de los conocidos como devoción moderna, o sea, los hermanos de la fe común. Ellos eran de origen holandés y se apegaban a la palabra de Dios. Y creo que aquí comenzó un gran deseo suyo de dedicarse al estudio y a la comprensión de la palabra de Dios. Ahora, un punto muy importante es que después de haber sido ordenado como sacerdote al inicio de abril de 1507, Lutero celebró aquí en la iglesia, al lado del monasterio, su primera misa, el día 2 de mayo de 1507. Él cuenta que su padre, con otras 20 personas, habían venido a participar de la misa, provenientes de Mansfeld, y en el momento en que estaba allí, celebrando la misa, dirigiéndose él mismo directamente a Dios, sin mediadores, comprendió que estaría sacrificando al mismo Hijo de Dios. Entonces se sintió tan aterrorizado que tuvo ganas de largar todos los emblemas y salir corriendo como un fugitivo, por sentirse indigno de volver a sacrificar al Hijo de Dios. Pero creo que esas experiencias traumáticas son las que prepararon el espíritu y el corazón de Lutero para la experiencia espiritual de la comprensión y la justificación por la fe y de la gracia salvadora de Dios que viviría posteriormente. En la providencia de Dios, Lutero fue llevado a visitar Roma. Finalmente contempló a la distancia la ciudad de las 7 colinas. Con profunda emoción se postró en el suelo exclamando: ¡Salve Roma Santa! Por un decreto reciente, el Papa había prometido cierta indulgencia a todos quienes supieran de rodillas la escala de Pilatos, de la cual se dice que descendió nuestro Salvador al salir del tribunal romano y transportada en forma milagrosa de Jerusalén a Roma. Lutero estaba seguro de aquello y subía de manera devota los peldaños, cuando súbitamente una voz semejante a un trueno pareció decirle: «El justo por la fe vivirá». Se levantó de un salto y salió rápidamente del lugar, avergonzado y horrorizado. Desde entonces vio con mayor claridad que nunca el engaño de confiar en las obras humanas para la salvación y la necesidad de fe constante en los méritos de Cristo. Después de su regreso de Roma, Lutero recibió el grado de doctor en teología de la Universidad de Wittenberg. La Iglesia de Roma negociaba con la gracia de Dios.
Con la excusa de recolectar fondos para la construcción de la iglesia de San Pedro en Roma, se ofrecían a la venta públicamente indulgencias con la autorización del Papa. Pero Lutero exponía el carácter ofensivo del pecado, enseñando que al hombre le era imposible disminuir sus culpas o huir del castigo por sus propias obras. Lutero logró que sus ideas fueran claras y populares cuando escribió sus 95 tesis contra la venta de indulgencias. Y fue aquí, en la puerta de esta iglesia, que en el día 31 de octubre de 1517, Martín Lutero clavó sus 95 tesis. Pastor, ¿por qué lo hizo? La historia es interesante y está llena de detalles, pero en resumen, había un individuo llamado Albert von Brandenburg. Él era obispo de Magdeburgo y él tuvo la oportunidad de comprar también el arzobispado de Mainz. Pero no tenía el dinero para pagar a Roma por ese oficio, ya que Roma exigía un precio muy elevado. Entonces consiguió en Augsburg con la familia Fugger, que era muy rica, un préstamo, pero él debería devolver y pagar ese préstamo. En consecuencia, él contrató a un elocuente vendedor de indulgencias llamado Johann Tetzel. Y el tal Johann Tetzel recorría la región vendiendo indulgencias y aquel lucro conseguido lógicamente ayudaría a Albert von Brandenburg a obtener los recursos para pagar su nuevo arzobispado. Cuando aquel Tetzel vino a una región que no estaba muy distante de aquí, la gente compraba las indulgencias y Martín Lutero trataba de llevar a las personas que escuchaban sus sermones a una vida moral, espiritual, más elevada. Esos ebrios e individuos con una vida moral baja decían, no necesito cambiar mi vida porque en realidad yo ya tengo una indulgencia que le compré a Tetzel. Entonces se dio cuenta de la dificultad que había. El día 1 de noviembre de 1517, muchas personas vendrían hasta Wittenberg para ver las reliquias que existían aquí. Y el día anterior a esa numerosa visita, ya que muchas personas vendrían, Lutero decidió clavar sus famosas 95 tesis contra el tráfico de indulgencias. Algunas personas dicen que eran sobre la justificación por la fe, no, eran contra el tráfico de indulgencias. Apenas fueron clavadas en Wittenberg, las tesis se esparcieron por toda Alemania, despertando a la nación de la inercia y haciendo estremecer en sus bases el viejo edificio de Roma. Escritas originalmente en latín, fueron traducidas al alemán, holandés y español. Una copia fue entregada al Papa por Albert von Brandenburg y la crisis estalló. Por causa de la posición defendida por Lutero en sus 95 tesis, él recibió una citación para comparecer ante Roma a fin de responder por la acusación de herejía. La orden llenó de espanto a sus amigos. Comprendían perfectamente el peligro que lo amenazaba. La corrupta ciudad de Roma, embriagada con la sangre de muchos mártires, podía recibir a uno más. Los amigos de Lutero protestaron contra su viaje a Roma y requirieron que él fuera interrogado en Alemania. Augsburgo fue la ciudad determinada para realizar el proceso. Lutero llegó hasta aquí a pie.
Sus amigos lo aconsejaban: Lutero, no vayas. La intención era tomarlo y matarlo. Pero su respuesta fue: aquel que quiere estar dispuesto a predicar a Cristo al mundo, debe estar listo para morir en cualquier momento. La noticia de la llegada de Lutero aquí a Augsburgo dio gran satisfacción a los representantes del Papa. Ellos querían que Lutero se sometiera y cediera en todos los puntos sin argumentación. Pero Lutero argumentó: muéstrenme dónde está mi error y yo me retractaré. Una comitiva fue designada para constreñir a Lutero en relación a su posición en caso que permaneciera firme. La comitiva debería prescribir en Alemania, castigar, maldecir y excomulgar a todos quienes estuvieran con él. Los enemigos de Lutero hicieron todo para que él volviera atrás, y finalmente lo amenazaron diciendo que debería entonces retractarse o sería llevado a Roma. Silenciosamente Lutero entonces salió del recinto. Aquella misma noche, aconsejado por algunos amigos, él tomó un caballo y huyó de aquí de Augsburgo. Cuando los enemigos de Lutero lo percibieron, él ya estaba fuera de la ciudad y a salvo. Como un pájaro, había escapado de la trampa de sus enemigos. Esta es la iglesia principal, aquí en Wittenberg, donde Lutero predicó muchas veces. Desde ese lugar, Lutero predicó sermones poderosos sobre temas bíblicos, sobre Salmos, sobre Romanos, sobre Gálatas, y la luz del Evangelio se difundió desde Wittenberg para toda Alemania y para muchos otros países. Y sus sermones tenían gran vitalidad porque Lutero tenía una preocupación muy grande. ¿Cómo puede el pecador injusto, indigno, muerto en delitos y pecados, volverse aceptable delante de Dios? Y él comprendió que esto solo podría ser posible a través de la gracia de Dios. La justicia que se menciona en la carta a los Romanos no es un concepto tradicional, el concepto de dar a cada uno lo que se merece, sino es una justicia que salva. Dios, siendo justo, al mismo tiempo por su gracia puede justificar al pecador, y de esa manera lo hace aceptable ante Dios. Lutero llega a decir que cuando comprendió esta verdad de que la justicia de Romanos es la justicia que salva, y no que meramente castiga, aquello fue para él como abrir los portones del paraíso. Y así tuvo una nueva vislumbre y una nueva comprensión de lo que representa el Evangelio de la gracia de Dios.
Estamos aquí en el lugar del antiguo monasterio de Wittenberg, donde Lutero fue monje, profesor de la universidad y se hospedaba en este lugar. Además, después de casarse con Katharina von Bora, él continuó viviendo en este mismo lugar. Es interesante que con el nacimiento de la Reforma aquí en Wittenberg y el trabajo de Lutero y sus otros compañeros, los conventos y monasterios fueron abiertos y las monjas animadas a casarse. Una a una todas se casaban. Pero Katharina von Bora no aceptaba el casamiento. Cuando había una propuesta para ella, no aceptaba, y así vez tras vez. Y finalmente Lutero descubrió que ella estaba interesada en él. Lutero respondió que en realidad él no tenía ninguna intención de casarse porque era un individuo que tenía problemas con la Iglesia Católica, excomulgado, sujeto a morir en cualquier momento. Finalmente él accedió. Ella dijo: no hay problema. Entonces el día 6 de junio de 1525 ambos se casaron. Y posteriormente incluso hubo celebración en aquel mismo mes de la fiesta de casamiento. La pareja tuvo 6 hijos. Fueron 3 hombres y 3 mujeres. Todos vivieron aquí en este lugar hasta el fin de la vida de Lutero. Esta es la iglesia de San Andrés. En esta iglesia Lutero predicó los últimos sermones de su vida. Esta iglesia es muy importante por el hecho de que Lutero pasó sus últimos días aquí. Él llegó a ayudar a resolver un problema en el condado local donde había desavenencias eclesiásticas y educacionales, y llegó aquí el día 28 de enero de 1546 y permaneció aquí tratando de ayudar a resolver los problemas, pero ya se sentía un poco debilitado. Pero lo importante de esta iglesia es que él predicó desde el púlpito al cual vamos a ir ahora. Aquí, desde este púlpito en el que nos encontramos, Lutero predicó sus últimos 4 sermones. Esta fue la culminación de una carrera como predicador por décadas. Los sermones de Lutero contribuyeron significativamente para cambiar la historia del cristianismo y del mundo entero. Cerca de la tumba de Lutero encontramos este sepulcro del Dr. Felipe Melanchthon, el colaborador y amigo más importante de Lutero en la Reforma aquí en Alemania. Él falleció el día 19 de abril de 1560, dejando un legado muy importante para el cristianismo. Fue él quien redactó y presentó en Augsburg la famosa Confesión de Augsburgo. Este fue un gran colaborador de Lutero, pero el gran hombre de la Reforma aquí en Alemania fue sin duda Martín Lutero. Vamos hacia su tumba. Estamos delante de la sepultura de
Martín Lutero, que falleció en su ciudad natal, Eisleben, el día 18 de febrero de 1546. Su cuerpo fue traído hasta Wittenberg y aquí se encuentra la tumba de este gran héroe de la Reforma del siglo XVI. De tiempo en tiempo, Dios levanta hombres extraordinarios para llevar adelante su obra. Martín Lutero es un claro ejemplo de ello. Alguien que dedicó su vida en pro de la verdad que descubrió en la palabra de Dios. Que podamos hoy imitar el ejemplo de este hombre y de tantos otros, que siendo fieles a la Biblia Sagrada, fueron personas preciosas con un mensaje para su época y llevaron adelante la obra de Dios. Mi decisión es, después de comprender cómo Dios usó a Martín Lutero para una obra extraordinaria, deseo ponerme a disposición del Señor para que Él haga su obra a través de mi vida. También quiero dedicar mis dones y talentos para llevar las verdades del Evangelio a aquellos que no lo conocen. Si esta es su decisión, ore conmigo ahora. Bondadoso Dios y Padre, gracias por el ejemplo que tenemos en Martín Lutero, de personas fieles a tu palabra y que estaban dispuestas a dar su vida por amor a la verdad. Que hoy podamos tener también el deseo de ser tus instrumentos para la proclamación del Evangelio eterno de Cristo Jesús. Y en su nombre te lo pedimos. Amén. La vida de Lutero es un ejemplo extraordinario para los cristianos modernos. A través de este siervo de Dios, un hombre humilde y fiel, el mundo fue remecido con la verdad del Evangelio. En nuestro próximo encuentro aprenderemos sobre cómo, al clavar las 95 tesis contra la venta de indulgencias en la puerta del castillo de Wittenberg, se daría inicio a la Reforma protestante en Alemania. Que Dios lo bendiga. Hasta pronto.